¿qué tal estáis todos? Espero que estéis bien, como siempre, ya lo sabéis. En este vídeo he decidido que voy a intentar compartir con vosotros los pocos conocimientos que yo tengo sobre cómo mantenerte ocupado en la cuarentena. Sí. Hay gente que en la cuarentena está teletrabajando, hay gente que está estudiando, hay gente que tiene cosas que hacer. Yo en mi caso lo único que tengo que hacer es cuidar de unos niños que son muy buenos durante unas 4 horas por la tarde y ni siquiera llega a ser de lunes a viernes a veces. Entonces tengo mucho tiempo libre. Y personalmente mi mente funciona a veces más de lo que a mí me gustaría. Entonces necesito ocuparla con cosas para que no esté creando historias y a mí me venga el breakdown o la bajona. Esto supongo que le pasa a más gente, entonces pues por eso yo he decidido traer aquí lo que yo sé y lo que a mí más o menos me está ayudando, pues para ayudar, porque para eso está internet, para ayudar. O sea, hay gente que no lo usa bien, pero yo para mí internet está para ayudar. Vale, me diréis, bueno sí, yo tengo mucho tiempo libre, pero mantengo la mente ocupada, estoy viendo series, estoy viendo películas y tal. Me parece bien, me parece estupendo. Yo también, no mucho, pero yo también. Lo que pasa es que hay dos tipos de hobbies o actividades que podemos hacer. Unos son los activos y otros son los pasivos. Rápidamente, un hobby pasivo es un hobby en el que realmente tú no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada por ese hobby te viene como ya todo hecho. Ver una serie, por ejemplo. En cambio, un hobby activo es algo donde tú sí tienes que hacer un bizcocho, bailar, pintar, ¿sabes? Son cosas que tú estás poniendo. Entonces, como no todo el mundo tiene hobbies activos y que además la situación no te da muchas ganas de hacer cosas, he decidido traeros una serie de páginas web con cursos gratuitos. Al menos al 90%. La primera web que os voy a recomendar se llama Skillset. Si no la conocéis, es muy raro porque hay muchos youtubers que tienen códigos promocionales. Básicamente con esos códigos promocionales tienes 2 meses gratuitos y los cursos que te encuentras en esta página están... Hay también de idiomas, pero están principalmente relacionados con artes gráficas, plan dibujo, diseño, lettering, también hay fotografía, de bullet journal, hay muchos cursos, hay muchísimos, pero eso, con un código de amigo básicamente lo que tenéis son 2 meses gratuitos de prueba, luego os dais de baja y ya está, no pasa nada. Y en el caso de que os guste y queráis seguir, creo que tampoco es muy cara, creo que son como 10 euros al mes o algo así, o sea que está bastante bien de precio. Hay cursos que sí son más, sí te dejan una sensación de ¡buah! He aprendido algo, y hay cursos que dices tú, pero esto, ¿para qué? Gajes del oficio, chicos, yo qué queréis que os diga. Quiero decir, eso también nos ha pasado en el instituto y en las carreras, o sea que cero surprise. Luego hay otra página que se llama El Eterno Estudiante. Esta página son principalmente cursos ofrecidos por universidades y son gratuitos. Lo único que, según el curso, para tener un certificado o diploma tienes que pagar una módica cantidad de dinero que no especifican. Supongo que dependerá del curso y dependerá de la universidad. Tienes de muchas cosas, o sea, y parece ser que la mayoría son para nivel principiante, en plan que si no sabes nada de eso, en principio no pasa nada. Yo no sé hasta qué punto eso es cierto, porque yo, por ejemplo, pues no me metí a ningún curso de matemáticas, me metí a alguno de historia del arte, que es algo que yo más o menos algo sé, ¿sabes? Luego con esta página está también muy vinculada la siguiente, que se llama Coursera. Estoy mirando ahí porque lo tengo escrito aquí, que es un cartón. Coursera es lo mismo, son cursos de universidad y también son gratuitos. Ya os digo que estas dos páginas a veces se vinculan entre ellas. Lo único malo que tienen es que a veces los cursos son en inglés, igual que en Skillset. Hablando de idiomas, pues siempre os podéis poner a aprender idiomas con Duolingo, una aplicación para el móvil. Coursera también está para el móvil, por cierto. Duolingo es muy sencillito y tiene muchos idiomas, le dedicas media horita al día y sientas que eres bilingüe. Si no os inspira mucha confianza a Duolingo o lo veis muy sencillo o lo que sea, también podéis recurrir a una página un poco más oficial. No sé por qué hago comillas. Formcam o Formacam, no sé muy bien cómo se dice, pero ya lo tenéis todo escrito aquí y en la cajita y todos los links y todas las cosas. Aquí tienes un poco cursos generales en plan mecanografía, manipulador de alimentos, pero luego tienes también los cursos de idiomas que a mí personalmente me parecen lo mejor del mundo. O sea, no es que sean cursos estupendísimos, pero está muy bien porque puedes aprender un idioma desde casa. No lo estás aprendiendo perfecto, pero es que las escuelas de idiomas, entonces si puedes llegar ya con una base, escúchame, genial. Y como ya he dicho, es gratuito, entonces
Yo creo que 10 de 10. También os recomiendo Google Actívate, son cursos gratuitos de Google y están muy relacionados con el marketing digital, community manager, el SEO, el no sé qué. El saber no ocupa lugar, chavales. Yo solamente digo eso. Y por último, este no es gratuito, pero a mí la verdad que me gusta bastante esta Doméstica. Doméstica es una página web donde todos sus cursos están relacionados. Es como el Skillshare pero en español. Pero aquí sí tienes que pagar. Cursos de dibujo, de acuarela, de pintura, fotografía, diseño en 3D, animación, incluso creo que he visto de tatuajes, bordados, todo lo que te puedas imaginar relacionado con algo artístico lo tienes en Doméstica. Igual todo no, pero casi todo. Pagas por curso, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, están de descuentito y creo que valen 10 euros más o menos cada curso, que tampoco es mucho, que cada uno sabe la situación que tiene. O sea, yo ahora mismo igual gastarme 10 euros me lo tengo que pensar 2 veces, ¿vale? Pero bueno, yo tenía cursos comprados de antes y pues voy a aprovechar a hacerlos ahora. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que alguna de estas webs que os he dicho os pueda servir de algo. Tenéis todos los enlaces ahí abajo. Espero también que estéis llevando la cuarentena medianamente bien dentro de lo posible, y si decidís hacer algún curso decídmelo, que a lo mejor hacéis uno que yo también estoy haciendo, que me interesa y lo hacemos juntos y ese me parece que estaría súper guay, la verdad. Nada, por mi parte nada más que decir, que os vaya muy bien la vida y muchos besos de fresita. Me veo rara, pero bueno, no pasa nada.